¿Qué es un eclipse solar? Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la luna pasa delante del sol, tapándolo. Para que se produzca un eclipse solar, el sol, la luna y la tierra deben estar alineados en línea recta, perfecta o casi perfecta. Esto sucede alrededor de la luna nueva. Dependiendo del lugar en que te encuentres, el sol se oscurecerá total o parcialmente. Hay 4 tipos de eclipse solar. Un eclipse solar parcial ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, pero la alineación no es perfecta, cubriendo solo de forma parcial el disco solar. Si estás en una zona de penumbra, solo podrás apreciar el eclipse de forma parcial. Un eclipse solar anular ocurre cuando el disco de la luna no es lo suficientemente grande para cubrir todo el disco del sol y los bordes exteriores del sol permanecen visibles para formar un anillo. Un eclipse anular de sol tiene lugar cuando la luna está cerca del apogeo, que es el punto en una órbita elíptica alrededor de la Tierra en el que la luna se encuentra más alejada. Un eclipse solar total ocurre cuando la luna cubre completamente al sol. Solo puede tener lugar cuando la luna está cerca del perigeo, el punto de la órbita de la luna más cercano a la Tierra. Se puede ver un eclipse solar total solo si se está en el camino donde la luna proyecta su sombra más oscura, la umbra. Un eclipse híbrido es un tipo de eclipse solar que se parece a un eclipse solar anular o un eclipse solar total, dependiendo de la ubicación del observador a lo largo de la trayectoria del eclipse central. Este 14 de diciembre, alrededor de la 1 de la tarde, las regiones de Los Ríos y la Araucanía en Chile presenciarán un eclipse solar total. Y así damos la bienvenida al tercer capítulo del Star 3 Podcast. Bienvenidas, chiquillas. ¡Holi! ¡Holi! Bueno, para los y las nuevos escuchas, nos vamos a presentar brevemente, así que le doy el pase a que dé una pequeña introducción, Javiera Rey. Cuéntanos un poquito de ti. Hola, mi nombre es Javiera Rey y yo soy doctora en astrofísica de la Universidad de Ginebra y actualmente trabajo como analista de datos de videojuegos en la empresa Giant Monkey Robot en Santiago de Chile. Cari. Hola, yo soy Karina Rojas, soy doctora en astrofísica y actualmente estoy trabajando como investigadora postdoctoral en Suiza. ¿Caro? Y bueno, finalmente yo soy Carolina Agurto, soy doctora en astrofísica de la Universidad de Múnich en Alemania. Me encantan los discos protoplanetarios y a eso es lo que me dedico. Además que soy parte de Star Trek junto a estas 3 mujeres. Dos. Dos. Hablando Carolina en tercera persona. Ya no importa. Dejemos esa talla ahí inicial Sí, para que para que alguien se alguien se ría. ría, ¿no es cierto? Bueno, hoy el tema que nos convoca es el eclipse solar y la cultura pop. Y vamos a contar una historia relacionada entre la ciencia de los eclipses y la que va a empezar a contar la historia hoy va a ser Karina Rojas. Cuéntanos de qué se trata la historia de hoy. Ya. La historia que yo les traje me hizo abrir mi tesis de doctorado. Les voy a hablar sobre el experimento que hizo Eddington, utilizando un eclipse de sol. Bueno, esta historia parte con Einstein aburrido en su casita. No, mentira. Pero él estaba formulando su teoría de la relatividad general. Entonces estaba haciendo ciertos cálculos relacionados a la idea de que la luz se dobla o más bien dicho se distorsiona en la presencia de un objeto masivo. Específicamente estaba calculando algo que nosotros llamamos el ángulo de deflexión, que es el ángulo que se forma entre el camino original de la luz y el nuevo, el nuevo distorsionado camino de la luz. Entonces, dicen las malas lenguas, siempre yo aquí les traigo el gossip, el kawin, que al principio el cálculo que hizo Einstein le dio lo mismo
que si hacía este cálculo, considerando la teoría newtoniana, maldita palabra que no la puedo decir, newtoniana, la teoría de Newton. Em, lo que estaba de acuerdo también con los cálculos que se habían hecho siglos atrás, porque esto no era una idea nueva ni revolucionaria. En 1700 y tanto ya había gente que había estado haciendo estos cálculos usando las teorías de Newton. Pero después de más o menos refinar un poquito su teoría de la relatividad general, se dio cuenta de que este ángulo de flexión era un factor de 2 más grande que la estimación que daba con la teoría de Newton. Entonces ahí Einstein se medio obsesionó con que quién tenía razón. Si había metido la pata de nuevo o no. Entonces él quería con todas sus ganas comprobar y hacer un experimento. Entonces, el experimento para realizar tal hazaña, no se le ocurrió nada mejor que un eclipse total de sol. Entonces, ver si las estrellas que están en el cielo se mueven cuando el sol pasa por encima. Bueno, aquí básicamente lo que es la idea de todo este experimento es aprovechar el efecto que la luna produce al tapar el sol totalmente y utilizar lo que nosotros llamamos las astrometrías, entonces donde están las posiciones de estas estrellas, para medir justamente eso, la posición de las estrellas en el cielo alrededor del sol durante el eclipse y compararlas con la posición de las estrellas cuando uno ve el cielo oscuro en la noche. Entonces, lo que ellos esperaban ver era una diferencia en esta posición y que esta diferencia coincidiera con o el ángulo de flexión de Newton o el ángulo de flexión de Einstein. Bueno, al principio hubieron algunos intentos fallidos, incluyendo nubes y el estallido de la Primera Guerra Mundial, obviamente. De hecho, una de las primeras expediciones que se programó era a Crimea, y esto obligó a algunos de los astrónomos alemanes a devolverse a la casa, e incluso cuentan las malas lenguas que algunos astrónomos alemanes fueron tomados prisioneros por los rusos. Así que era una expedición de alto riesgo. Pero también había una expedición de estadounidenses y ellos lograron, no tuvieron problemas, lograron ver el eclipse. Bueno, en realidad no lograron ver el eclipse porque se nubló. Así que nada, tuvieron que esperar más tiempo y bueno, después fue otra persona la que más o menos se obsesionó con esto, que fue Eddington. Él estaba súper interesado en las teorías de Einstein y de hecho se convirtió en una de las personas, una de las pocas personas que en ese momento podía comprender las teorías porque bueno, nadie entendía mucho de lo que estaba hablando Einstein, era todo súper complejo. Yo creo que, no sé, todavía uno como que dice, no sé qué es la relatividad general, no sé qué diablos es todo esto. Pero bueno, Eddington se obsesionó y estudió mucho todo esto y terminó dando una conferencia sobre la relatividad en una de las reuniones de la Asociación Británica, que yo creo que es como las OSHIAS de los británicos. Y ahí hizo hincapié de que había que hacer estas observaciones del eclipse, que era súper importante, que iban a comprobar esta teoría y qué sé yo. Entonces alguna gente se entusiasmó. De hecho, organizaron una expedición junto al astrónomo Frank Watson Dyson y hicieron planes para ir en 1919. Estos planes lo hicieron en 1916. Entonces, ahí entre medio pasó un poquito de tiempo, Eddington dio un montón de conferencias evangelizando a todo el mundo con la palabra de la relatividad general. Y de hecho, hay otro así como medio gossip, anécdota cahuina entre medio. El pobre Eddington casi se va a las trincheras. Porque, bueno, con todo lo de la guerra,
cambiaron algunas de las como regulaciones y bueno, al final la universidad lo ayudó con una exención, porque si no el pobre Eddington se iba a tener que ir a la guerra amurrado sin poder ver el eclipse, tal Carolina o Karina, que ahora estamos en Europa aburradas por culpa de la pandemia. Bueno, cuento corto, bueno, hay otra cosa que es también importante. Este eclipse era súper especial y servía mucho para poder hacer esta predicción. ¿Y saben por qué? No. No sabemos. Bueno, el Sol iba a pasar justo al frente de unas estrellas brillantes que se llaman las Híades. Entonces, al tener estrellas brillantes, mucho mejor que tener estrellas que son como más débiles. Entonces iba a ser mucho más preciso los cálculos y todo. Entonces, de verdad que estaba muy entusiasmado con esto. Bueno, este eclipse se veía en parte de África y en parte de Brasil. Entonces mandaron 2 expediciones a cada uno de los lados. Y les voy a cortar ya toda la historia porque creo que todo el mundo sabe que al final con este eclipse se pudo comprobar que la teoría de la relatividad general de Einstein estaba en lo correcto. Yay. Bueno, Javi, ¿qué historia nos traes tú? Bueno, mi historia con estos descubrimientos científicos relacionados a los eclipses tiene que ver con algo que yo creo que muchos y muchas de ustedes han escuchado alguna vez o lo saben, ¿cierto? Y que tiene que ver con que cuando se creó nuestro universo, ¿cierto? Se creó con una cierta abundancia de elementos. Nosotros sabemos que el elemento más abundante, ¿cierto?, es el hidrógeno, pero el segundo más abundante es el helio. Y el helio representa más o menos un 25% de los átomos que conforman lo que conocemos como la materia bariónica, que excluye todas esas cosas extrañas y exóticas que no conocemos, como son la materia oscura y la energía oscura, ¿cierto? Dentro de lo que conocemos, más o menos un 25% es helio. Y bueno, la mayoría de este helio se creó durante el Big Bang, ¿cierto? Pero también sabemos que se puede crear dentro de los núcleos de las estrellas, cuando a través de la fusión nuclear, ¿cierto? Del hidrógeno, podemos ir generando este elemento. Pero, ¿qué me dirían ustedes si yo les digo que de hecho el helio, a pesar de ser el segundo elemento más abundante, fue el primer elemento extraterrestre en descubrirse? Miren ustedes. Yo pondría la música de X-Files. Sí, yo voy a arriesgar acá y vamos a cantar ahí un turututun, porque no la podemos poner porque si no nos van a reclamar por derechos de autor. Sí, a capela nomás. Bueno, yo creo que todas estamos relacionadas acá con un instrumento que es muy conocido, se utiliza mucho en astronomía para estudiar la luz, que son los espectrógrafos, ¿cierto? Yo creo que muchos también y muchas de nuestros escuchas han oído hablar de los espectrógrafos. A pesar de que existen distintos tipos de espectrógrafo, en palabras súper simples lo que hace este instrumento es que toma la luz de un objeto, en este caso de una estrella, ¿cierto? De nuestro Sol, de un planeta, de lo que queramos observar en el universo, y la descompone en sus distintas partes. Y esto es muy parecido, y de hecho se usa también en algunos espectrógrafos, a lo que se hace cuando uno hace pasar la luz del Sol por un prisma. Y al otro lado del prisma uno ve, ¿cierto?, este arco iris, que en el fondo son los distintos colores que componen la luz blanca que nosotros estamos haciendo pasar por este objeto. Además, estos espectrógrafos nos permiten conocer en detalle pequeñas porciones del espectro electromagnético y sobre todo nos sirve para identificar elementos que se encuentran presentes en los objetos celestes. Es decir, nosotros podemos estudiar la composición de estos elementos. ¿Y cómo lo hacemos? Porque cada elemento tiene una especie de huella digital, o como a mí me gusta decirle, es como una especie de código de barras, porque precisamente son barritas, y son características de cada elemento. Entonces, cuando nosotros observamos ciertas líneas de este código de barras, sabemos que corresponde a hidrógeno o a oxígeno o al elemento que sea. Bueno, la historia es que el 18 de agosto de 1868, y aquí es donde entran los eclipses, estaba el astrónomo francés Jules Janssen, y él estaba estudiando precisamente la cromósfera del Sol
con un espectrógrafo. Y esto lo hizo durante un eclipse, que fue el eclipse total de sol que hubo en Guntur, en India. Y él se percató que dentro del espectro que él estaba observando, en el rango del color amarillo, había una línea muy brillante que él no conocía. Esta línea estaba a 587.49 nanómetros, esa era su posición. Y en un principio él pensó que esta línea se trataba de una línea de sodio, porque precisamente se encontraba muy cerca de donde estaban las muy conocidas líneas de 1 y de 2 de sodio, que se llaman las líneas de Fraunhofer. Pero hasta ahí llegó lo que él observó. O sea, vio esta línea, pensó que era de sodio, no se preocupó más por el asunto, pero ese mismo año, ya pasamos de agosto hasta el 20 de octubre, hubo otro astrónomo inglés que se llamaba Norman Lockyer, y él observó exactamente la misma línea en el espectro solar. Pero ahora él la nombró D3, también de nuevo porque estaba muy cerca de las líneas de 1 y de 2 de sodio, pero a diferencia de Janssen, Lockyer sí se dio cuenta de que esta emisión era causada por un elemento que estaba en el Sol y que nosotros no conocíamos en la Tierra. Junto con otra persona que era un químico que se llamaba Edward Frankland, ellos le pusieron nombre a este nuevo elemento y como estaba presente en el Sol, utilizaron la palabra griega para el Sol, que es helios. Y así fue como ellos lograron identificar este elemento nuevo, no aquí en la Tierra, sino que fuera de ella. Y ahí por primera vez, ¿cierto?, detectamos el helio. Tuvieron que pasar 13 años, nos saltamos al 1881, para que recién un físico italiano llamado Luigi Palmieri detectara por primera vez el helio en la Tierra. ¿Y cómo lo hizo? De nuevo gracias a la misma línea, la línea D3, y él estaba analizando material que había sublimado durante una erupción reciente que había ocurrido en el monte Vesubio. Así que esa es mi historia. Y ahora, Caro, yo quiero saber qué nos tienes que contar tú sobre la ciencia durante los eclipses. Bueno, yo les voy a contar sobre la relación que existe entre los eclipses solares y la corona solar. Yo creo que en este último tiempo hemos recibido mucha información sobre el eclipse solar, ¿no es cierto?, que va a pasar en Chile y se ha mencionado mucho la corona solar, pero hoy quiero explicar un poquito qué es la corona solar, por qué se estudia y por qué es tan importante y cómo esto se relaciona con los eclipses, qué tiene que ver. Primero es entender qué es la corona solar. La corona solar es la parte más externa de la atmósfera del Sol. Básicamente todas las estrellas tienen una corona solar. La corona solar suele estar oculta de nosotros, ¿no es cierto? Porque el Sol es súper brillante, entonces nosotros no la podemos ver a simple vista. Y por esa misma razón es que es muy difícil estudiarla y se necesitan instrumentos especiales que se crearon bueno, en la época moderna, básicamente. Lo que sabemos ahora es que la corona solar se extiende por millones de kilómetros, o sea, no kilómetros, millones de kilómetros en el espacio. Y lo más importante es que se puede ver durante un eclipse solar total. Por ejemplo, algo que se sabe ahora con mucha exactitud es que esta corona tiene una temperatura que es alrededor de 1.000.000 de Kelvin. Eso significa que es más caliente que la superficie de nuestro Sol. La superficie de nuestro Sol tiene alrededor de 5.000 Kelvin, así que es súper intrigante estudiar la corona porque la gente de verdad quiere entender cómo es que la corona es tan caliente. 1.000.000 de Kelvin. Pero estos datos que les estoy contando ahora no se sabían en el pasado. Esto recién se empezó a estudiar por el 1800. Uno de los eclipses que se dedicó para estudiar la corona fue en el del 16 de junio de 1806. Este fue un eclipse que pasó por New York y un español, un astrónomo español que se llamaba José Joaquín de Ferrer, fue el primero que le puso un nombre a lo que estaba viendo durante el eclipse solar total.
esto que era brillante, que era como un glow, describía él, que se veía durante la totalidad, él le puso corona. Y algo muy importante que pasó en ese estudio que se realizó en 1806 es que además él asoció esta corona, este glow, a que venía del Sol, estaba asociado con el Sol, porque antes de 1806, o era lo que se pensaba en ese entonces, muchos astrónomos y muchos estudiosos del cielo en general decían que esta corona, este brillo que se veía durante los eclipses totales, era por la luna. Así que fue el José Joaquín quien dijo, no, esto viene del Sol, así que hay que estudiarlo mucho más. Y bueno, y así se empezó a estudiar en más detalle la corona después de ese eclipse. No fue hasta muchos años después, hasta 1930, en que se inventaron los coronógrafos, que básicamente hacen un eclipse fake, por decirlo así, que tapa la luz del sol, quienes en ese entonces trataron de estudiar la corona sin la necesidad de que existiera un eclipse total. De hecho, los coronógrafos son súper importantes ahora porque gracias a los coronógrafos que se inventaron en 1930, ahora podemos detectar exoplanetas de forma directa. ¿No es cierto? Se saca una imagen, pero se tapa la luz de la estrella, ¿no es cierto? Y gracias a eso podemos ver si hay planetita o no orbitando esa estrella. Así que fue un invento que no solo nos permitió estudiar sin la necesidad de un eclipse la corona solar, sino que también lo utilizamos después para estudiar exoplanetas. Y como dije en un principio, lo que más intriga a los astrónomos hasta el día de hoy es el mecanismo exacto en que se calienta la corona solar. Como dije, es de 1.000.000 de grados, de 1.000.000 de Kelvin. Y los mecanismos de cómo se calienta tanto la corona todavía están bajo debate. Una de las posibilidades o algunos mecanismos que están estudiando ahora los astrónomos es, por ejemplo, la inducción que se produce debido al campo magnético del Sol. El campo magnético del Sol es súper importante porque básicamente es el que produce las llamaradas solares, como se dice así, también tiene que ver con el viento solar. Así que ese es uno de los mecanismos que podrían explicar el aumento de temperatura en la corona. Y lo otro es las ondas magneto-hidrodinámicas, que hay un montón ahora de astrónomos estudiando esto con modelos hidrodinámicos que son súper interesantes de ver, tienen unas simulaciones súper geniales porque se ven los campos magnéticos de la estrella y cómo eso tiene relación con la atmósfera y la corona de la estrella, así que quizás después puedo dejar un link cuando subamos esto a YouTube, porque es súper interesante y algo que está moviendo un montón de investigación. Y bueno, una también de las explicaciones para este calentamiento de la corona es que básicamente la superficie del Sol no es uniforme, así que todas las cosas, las imperfecciones, digamos, que tiene la superficie del Sol podrían inducir este calentamiento de la corona. Y de las cosas que se estudian, por ejemplo, hay unos que se llaman agujeros coronales que se producen entre la superficie del Sol y la corona. También hay una relación entre las regiones que se llaman regiones activas, que donde hay más eyecciones, por ejemplo, de masa coronal, que también se dan como una idea de que pueden ser mecanismos de calentamiento. Y lo último que salió ahora es, se me olvidó el término. Eh, Ahora no tengo en mi cabeza el término exacto, pero hay unas como micro
manchas solares que se producen en la superficie del Sol. De hecho, creo que salieron este año, que podrían también ser el mecanismo que produce la corona, el calentamiento de la corona solar. Así que hay mucha investigación que se está haciendo sobre la corona porque todavía no se sabe bien por qué es tan caliente. Esa es mi historia de la corona y los eclipses. Gracias, Caro. Oigan, chiquillas, y bueno, obviamente quizás la gente que se dedica a la ciencia está más familiarizada con estos temas, pero también los eclipses tienen un lugar súper importante en todo lo que es la cultura pop. Sabemos que hemos visto películas sobre eclipses, series sobre eclipses, canciones sobre eclipses, obras artísticas sobre eclipses. Así que quiero que dediquemos esta segunda parte de nuestro podcast un poco a recordar y a mencionar esos eclipses en la cultura pop que ocupan un lugar especial en nuestro corazón. Y primero quiero saber sobre películas y sobre series que ustedes recuerden que donde un eclipse haya jugado así como un rol importante. Y quiero preguntarle primero a la Cari, a ver cuál es su selección de películas. Mi película, la que elegí, una película que vi hace poco, hace un par de meses, que se llama Verónica. Es una película de terror, y no es de terror porque salga mi supervisora persiguiéndome para que termine mi tesis de doctorado. Para los que no saben, mi supervisora de tesis se llama Verónica. Bueno, no es mi supervisora ahora, pero bueno. En esta película de terror, que no tiene relación conmigo, pasa como en el año 91, y creo que de verdad hubo como un eclipse en España, no sé qué, es una película española. Una película como del 2017 parece, pero está en Netflix. Por lo menos está en el Netflix de acá. Y la protagonista, el papá de la protagonista está muerto, y ella encontró en una, no sé, como esta revista como muy interesante, española, no sé, que si hacía la Ouija eh, durante el eclipse, se podía comunicar. Y ella quería comunicarse, quería hablar con su papá. Y se fue mientras estaba viendo el eclipse. Ella estaba como en un colegio monja, donde había una monja súper creepy, que era ciega, pero ella veía los espíritus y qué sé yo. Y estaba todo el mundo viendo el eclipse, y sale la monja también viendo el eclipse, y estaban todos viendo el eclipse, creo que sin lente, era como una wea así como, perdón, como, no sé, usted no lo haga. Y la cabra, en vez de ver el eclipse, se fue al sótano del colegio con la amiga y se pusieron a hacer la ouija al momento del eclipse. Y obviamente, como todas las magias del universo, ahí se juntaron y atrajeron un espíritu maldito. Obviamente, porque nada puede salir bien de eso. Y bueno, y de ahí transcurre la película y pasa lo que tiene que pasar. Sin spoilers, así que... Pero aquí el eclipse era un eclipse de sol. Era algo importante. Ahí la niña le escuchaba mucho a los Héroes del Silencio. Me gustaba eso. Está bien acompañada todo, a con Bumburi y toda la cuestión. Así que esa es mi peli. Ya, Javi, cuéntanos cuál es tu peli, serie o lo que sea. Bueno, en mi caso yo elegí una serie. La verdad es que una serie que me gustaba mucho en mi año más de Lola. No me acuerdo de qué tiempo es, pero sé que la vi completa. Me gustaba caleta porque tenía un crush con uno de los protagonistas. Estoy hablando de la serie Héroes. Mi crush era Peter Petrelli. Yo ahí muy fan de Peter Petrelli. Y bueno, la serie Héroes, quizá ustedes la recuerdan porque había un chileno que participaba ahí también, no recuerdo su nombre, pero en la serie se llamaba Isaac, creo. Em, y esta serie era sobre personas que tenían poderes sobrenaturales, ¿cierto? Algunos podían volar, otros tenían, no sé, super fuerza, qué sé yo, ya no me acuerdo de cuáles eran los poderes específicamente de cada uno.
pero ellos tenían estos superpoderes. Pero ellos ya estaban adultos, digamos. La más chica era la que salía la porrista, era porrista en el colegio. Y la cosa es que estos superpoderes que ellos tenían se despertaban precisamente durante un eclipse solar. Y es muy extraño, yo vi la escena de nuevo ayer como para refrescar un poco la memoria, y habían varias cosas como mal con la escena del eclipse. Y de hecho, ahora hay otra cosa más que me recordé porque lo mencionó la Cari. En esta escena también, la gente así como que se pone la mano como en la frente así y mira para arriba, ¡oh, un eclipse! Y, y es cuático porque, o sea, viendo en Chile todo lo que está causando el eclipse, ellos tenían totalidad cuando los muestran en esta escena y están haciendo cualquier otra cosa y es como, amigo, hay un eclipse total donde tú vives y tú estás así como en la azotea haciendo ejercicio o paseando por cualquier parte y me impresionó como que nadie estaba ni ahí con el eclipse. Y, Claramente no estaba ni ahí. no, nada, o sea, no sé si se acuerdan de Hiro Nakamura, Hiro el que gritaba así como ¡Yata! Que era como el que vivía en Japón, el tipo estaba como en estas sesiones de ejercicio que les hacen en Japón, que como que lo sacan y hacen como unas coreografías y todo como, como su pausa saludable. Justo cuando empieza el eclipse y él es el único que se pone así como la Estaba mano haciendo tai y chi. mira, claro, y mira para arriba y todos los demás así como que seguían haciendo su pausa y no sé qué, y es como, ¿qué onda? Y también nadie con lentes, creo que hay una personaje que sale mirándolo como con una cajita para proyectar, como una especie de cámara estenopeica, pero el resto así como, nada. Y lo otro, Oye, espérate, una pregunta. ¿Dónde, dónde ocurría el eclipse? ese es el ¿En qué otro, ciudad? ese es el otro ¿O se detalle. veía en todo el mundo? Es muy extraño porque el maldito eclipse, habían personajes que estaban en Estados Unidos, Hiro Nakamura estaba en Japón, creo que había alguien que estaba en India, no me Por acuerdo. eso te estoy Porque sí, preguntando. hay un personaje que yo sé que era de la India, pero no recuerdo si en ese minuto estaba en la India. Em, y todos ven el eclipse total y todos lo ven al mismo tiempo. Lo cual es rarísimo, por supuesto, eso no puede pasar. O sea, estamos hablando de que pasaba, no sé, en cierto, creo que estaba como en California, Nueva York, quizás en India y Hiro Nakamura en Japón, y todos veían la totalidad del eclipse y todos al mismo tiempo. Y era como, ok, sí, Eso tiene una explicación. No, eso tiene una explicación. La Tierra es plana. por supuesto. No, no. Y ayer, bueno, yo pregunté en mi Twitter así como, ya, ¿qué encuentran de extraño en esta escena? Y alguien me hizo una acotación que yo no me había dado cuenta y que era muy buena y que nunca me lo había cuestionado tampoco. Y que tiene que ver con en qué dirección eclipsa la luna al sol. Y lo busqué porque dije, oh, qué buena duda. No se me había ocurrido. Y claro, obviamente, si es que es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, depende en qué hemisferio está uno. Pero dependiendo si estás como en las partes más ecuatoriales, no me acuerdo si era como de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, una cosa así. En este caso, el eclipse en la escena creo que se veía de abajo hacia arriba que tapaba la luna al sol. Y obviamente no correspondía tampoco esa dirección con los lugares que estaban mostrando, así que no tenía ningún sentido el eclipse. Y creo que más adelante en la serie, así como spoiler alert, parece que había otro eclipse en el que les quitaban los poderes. De eso sí que no me acuerdo, pero parece que su tiempo de superhéroes se acaba también con otro eclipse solar. Así Esperemos que que la maldición del eclipse acá también se acabe con un nuevo sí, eclipse solar. sí, cantando el himno al El himno revés al revés. y con otro eclipse solar vamos a cerrar este 2020 lleno de maldiciones. Ya, Caro, queremos saber cuál es tu selección fílmica del día de hoy. Sí, yo elegí una película. De hecho, yo tengo muy mala memoria. Así que, al igual que la Javi, tuve que buscar la parte donde salía el eclipse en la película. De hecho, bueno, la película que voy a comentar es Apocalipto. Es una película de Mel Gibson. Fue en su época cúlmine de películas después de La Pasión de Cristo, ¿no es cierto? Que fue así como tan controversial porque fue tan realista, ¿no es cierto? Fue uno de los primeros Charkies que se vieron ahí en pantalla grande después del rebanado que le digo yo de Leonardo DiCaprio. O sea, antes que el renovado. ¿Qué un charqui? Bueno,
No en la sé Pasión de ¿a qué te Cristo referís? hay una parte, de las tantas partes que se pega en la Ah, espalda. Eso yo ya, le llamo ya. charqui. No sé, yo me imagino así como carne seca Sí, eso es como de autoflagelación. caballo. Karen, Autoflagelación. Bueno, pero fue súper controvertida. Y bueno, la gente esperaba mucho de Mel Gibson en esta película llamada Apocalipto. Que en verdad tiene una bonita fotografía. Y habla sobre el encuentro de dos mundos, ¿no es cierto? El tan llamado encuentro de dos mundos entre las culturas hispánicas, ¿no es cierto? Las culturas originarias del continente americano y la llegada de los colonizadores. Así que cuenta la historia básicamente de una sociedad maya. Y bueno, pasan muchas cosas, no voy a ir en esos detalles, sino que voy a ir al detalle del eclipse. También cuando reviví el episodio del eclipse en YouTube, chequeé que estaba correctamente el eclipse, digamos, la dirección del eclipse estaba bien, pero fue bastante rápida, o sea, es como en menos de un minuto pasa de no estar en nada total, en no tapado del sol, y después lo tapan y después se destapa, así que es como súper rápido el eclipse. Y que Claro. estaban apuraditos. La magia de la televisión. Sí, había que Al hacerlo rápido, contrario ¿no? de los que mencionaron las chiquillas, esto obviamente pasó en la época donde estaba la sociedad maya, o sea, obviamente que no habían lentes para eclipse. Pero la situación del eclipse ocurre justo en una, ¿cómo se llama esto? En un ofrecimiento de una persona, o sea, un sacrificio. Obviamente que estaban ahí los religiosos, ¿no es cierto?, arriba de estas pirámides mayas, y estaban a punto de matar a un chiquillo que estaba listo para el sacrificio. Entonces justo empieza el eclipse. Entonces la gente que estaba ahí expectante, ¿no es cierto?, muestra todo su asombro, qué está pasando. O sea, esto obviamente es porque el dios, la luna y el sol están enojados con nosotros y la gente se muestra así como que nos quitaron el sol, así como qué está pasando, qué vamos a hacer ahora, y la gente desesperada, así, obviamente mirando hacia el eclipse sin lente. Pero también como que demuestran de una forma, yo creo, no sé si realista, obviamente porque nadie estuvo ahí, ¿no es cierto? Pero lo que se pensaba en ese entonces, que era algo malo, que era como un castigo de los dioses, los eclipses, y que básicamente iban a estar sin el sol durante no sé cuánto tiempo. Entonces ahí uno también se da cuenta de la, no sé, chispeza, podría decirse, de los religiosos, porque claro, el que estaba ahí llevando la batuta de los sacrificios es como el tipo se dio cuenta de que esto era algo pasajero. Entonces como que dice, no, no, ahora nosotros estamos haciendo todo bien, así que el Dios nos va a perdonar y vamos a tener luz nuevamente. Algo así, dice. Entonces, porque era obvio lo que iba a pasar, que la luna iba a dejar de tapar el sol. Entonces, como que la gente así como, ¡guau! Como que, ¿cómo hizo eso? Básicamente como que la gente pensaba que el tipo había movido la luna. Em, pero sí, es muy graciosa y por eso me acuerdo de esta película. Bacán. Oye, pero igual, así como comentario al margen, ¿ellos estaban en la época en que ya habían llegado los conquistadores o no? Invasores. Estaban entre medio, Porque a mí recién me da la habían llegado. impresión, y corríjanme si estoy hablando leceras, pero me da la impresión de que siempre se ha hablado de que las culturas precolombinas igual tenían un buen conocimiento de todo lo que era como los fenómenos astronómicos y todo. Y yo creo que quizás fue un poco más para la película que hicieran eso de que la gente no supiera que el sol igual se iba a destapar. O sea, no sé, yo no sé los detalles, pero se me imagina que igual ellos ya tenían un conocimiento a esas alturas de que los eclipses eran un fenómeno que no era permanente, digamos, que no les iban a quitar el sol. Sí, pero todavía creo que toman el lado de que Ah, ya, había ok. un miedo sobre, y que digamos, que sus Mm. religiosos, ¿no es cierto? Esta gente que igual estaba más arriba que ellos,
de alguna forma como que sabían y tenían conexión con los dioses. Faltaba divulgación científica. De alguna forma como que Se había... dejaban el conocimiento para los elegidos. Claramente. Y chiquillas, y si pasamos... Eso es lo que siempre pasa en todas las sociedades. Exactamente, por eso es importante la divulgación. Y si nos vamos... Sí, hay que democratizar la Si nos vamos ahora al área de la música, yo sé que también los eclipses han inspirado a un montón de gente. Yo sé que nuestro playlist oficial en repetición infinita para los eclipses es Total Eclipse of the Heart, de nuestra querida Bonnie. Pero también hay muchos otros temas que tienen que ver con los eclipses, ya sea literalmente o que tienen cierta inspiración en ellos. Así que, Cari, por favor, dinos cuáles son tus esenciales para tu playlist de eclipse. Mis esenciales. Les tengo 2 canciones. Las dos son rockeras progresivas. Bueno, una es como progresiva y la otra es metal. En la primera estoy medio confundida porque estaba buscando esta canción, pero de hecho yo creo que ustedes me pueden ayudar porque es Eclipse de Pink Floyd. Y la que yo me acuerdo es la que viene justo después de Brain Damage. Pero parece que hay otra más que se llama Eclipse. Porque cuando busqué la letra, así como para leer, y dije, no, esta no es la ¿Pero de canción qué que disco estoy buscando. Y no alcancé a buscar más. La que yo digo es del Dark Side of the Moon. Según yo, o sea, mira, yo me acuerdo que para el eclipse en las campanas pusieron una canción del Dark Side of the Moon y que incluso te daban el dato de a qué hora tenías que ponerla para que cierta parte calzara como justo con la totalidad del eclipse. Y recuerdo que en ese entonces Mark Phillips hizo eso. Pero es que esta es súper corta, es como de 2 minutos. Entonces, por eso, no sé si es exactamente esa, porque hay otra que, creo que la otra dice como una cosa más literal, así como... Pero esta, que es la que yo me acuerdo, que es la que está después de la canción Brain Damage, termina diciendo como todo lo que tú tocas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú, no sé, un montón de cosas, así como todo lo que... A ver, tengo la letra por acá. Dice, todo lo que eres ahora y todo lo que serás. ¿Sabía que me suena eso? Que, ¿Te acordáis de ese video de Charlie el unicornio? Cuando se encontraban como a la puerta. Como the door is everything that was and everything that will be. The door, no sé qué. Era muy chistoso. Era el capítulo cuando estaban como abajo de... No despertemos Charlie el unicornio. Ay, qué terrible. Bueno, pero esta canción dice todo eso. Entonces, yo de verdad no sé si estoy confundida o qué. Y la última frase que dice la canción dice, but the sun is eclipsed by the moon. Entonces, el sol es eclipsado por la luna. Y ahí termina, y creo que ahí termina el disco también. Si no me equivoco. No busqué todos los detalles, en verdad. No tuve mucho tiempo. Y la otra canción no menciona el eclipse en sí, como en la letra, pero se llama Total Eclipse y es de Iron Maiden. Creo que es un lado B que tiene el Number of the Beast, que no sé, en esas épocas ustedes saben que en esas épocas antiguas esta gente hacía estos como lados B, donde ponía como lo que no sobró porque no lo Karina, yo creo que va a tener que explicar esto a la gente que no conoce. Sí, es brígido. ¿Qué es un lado B, Karina? No tengo idea. ¿Qué onda? No creo que haya niños escuchando, ¿no? ¿Qué generación no conoce los niños que nacieron después del 2000 los ya ahora no conocen los cassettes y ellos ya tienen 20. Ay, Dios mío. Esos niños tienen 20. Ok, niños que tienen 20. Los cassettes son estas cositas que tú los rebobinabas con un lápiz Bic. Al menos los lápiz Bic todavía existen. Y tú los ponías ahí en tu personal estéreo. Y tenía un lado A donde tenían todas las canciones que pegaban caleta. Y tenían un lado B que era como medio fomito. Pero había algunos lados B que estaban buenos. Pero sí, eso. Bueno, esta canción de Iron Maiden igual es como bien así como
terrorífica y habla como de sombras y cosas oscuras y cosas por el estilo. Y eso, esas son mis 2 canciones del eclipse. Javi, ¿cuáles son tus canciones, tu soundtrack Sí, yo eclipse? también quise reflejar mis gustos personales en mi elección. Bueno, al menos en una de las dos. El clásico es ya, yo soy cebolla, así que para mí Bonnie siempre en mi corazón, pero esa es de todas, es de todas. Pero también me gusta mucho un grupo de K-pop que se llama Luna. Y las Luna tienen tanto visualmente en sus videos y también en varias de sus canciones como algunos conceptos astronómicos, porque obviamente Luna es como Luna. y, y claro, hay varios videos en que tienen estéticas así como con cosas medias como astronómicas y qué sé yo, y justamente tienen una canción que se llama Eclipse. No es tanto lo que dice sobre el eclipse, es como en el eclipse tú y yo nos conocimos y en la sombra de no sé qué diablos y qué sé yo, tuve que leer como la traducción en inglés del coreano porque es cero coreano obviamente. Sí, la canción está en coreano. Pero igual lo encontré choro, dije, ya, me tinca, moderno, como bien de moda, bien K-popero. Y mi otra canción no habla del eclipse técnicamente ni en el título ni en la letra, pero en mi corazón yo quise interpretarla como que, como que podía ser relacionada con Eclipse. Y es una canción de Don Gato Stevens, Cat Stevens, que se llama Moon Shadow. Porque, bueno, uno podría decir, bueno, si la luz brilla mucho, o sea, perdón, si la luna brilla mucho, si es una luna llena muy brillante, tú puedes igual tener una sombra producida por la luna técnicamente. Pero lo que vemos durante el eclipse también es una moon shadow. Es una sombra que produce la luna cuando tapa el sol. Así que yo quise interpretarla de esa manera, así que esa es mi otra selección. No sé si la cachan, esa que dice así como Moon Shadow. Es como bien conocida, pero como que dice Moon Shadow toda la canción, no tiene mucha más letra que eso. Así que esas fueron mis dos elegidas. Caro, ¿cuál es tu soundtrack? Bueno, yo tengo una canción en inglés y otra en chileno. Voy a empezar con la canción en inglés, que es de una de mis bandas favoritas que escucho casi todos los días, al menos una canción. Es Creedence Clearwater Revival, o Revival, como le dicen. Es Bad Moon Rising. Yo creo que es una canción de las más conocidas de Creedence, esa que dice I see the bad moon rising, I see travel on the way. Y bueno, básicamente la canción no dice en ninguna parte eclipse, pero hay una relación que creo que solamente se entiende la gente que habla en inglés, que Bad Moon o Moon Rising se refiere a luna nueva, y es como mala luna nueva, algo así. Esa es como la traducción no literal. Y obviamente, como aprendimos en este podcast, los eclipses solares ocurren durante luna nueva. Y una de las cosas entretenidas también que se ve en la letra es que describe muchas cosas malas que también se relacionan con los eclipses solares. Entonces, en una parte dice, es como que van a ver, los ríos se van a desbordar, las voces de ira y de ruina van a llegar, como los huracanes están como apareciendo, y es como todas esas cosas relacionadas, malas relacionadas al eclipse, es lo que se describe en la canción. Así que por eso la encuentro muy, muy graciosa. Obviamente ninguna de esas cosas va a aparecer. Y la otra canción, sí, en su letra tiene la palabra eclipses. Es una canción de Lucybell. Lucybell es una banda chilena, por quizás gente que no conoce de música chilena. Es una banda chilena que es un poco rock alternativo indie, de los 90, 2000. Esta canción se llama Eclipses y es del disco, no me acuerdo ahora, Peces, que tiene muchos años, desde el 95. Yo no conocía esta canción, pero dije, estoy segura que Lucybell debe tener alguna canción con Eclipse, porque es como su onda. Y la encontré. Pero no describe un eclipse literal, sino que es como un eclipse de amor, porque la chica es la que hace eclipse con el sol. Entonces tiene una frase que dice, pon tu rostro al sol, haz eclipses perfectos. Así que esas
Esas son mis canciones relacionadas con los eclipses. Deberíamos hacer una playlist de eclipses en Spotify. Sí. Sí. Sí, de hecho, para cuando ustedes estén escuchando esto, nosotros pusimos una story pidiendo sugerencias. No nos ha llegado nada, pero si ustedes tienen sugerencias, por favor, envíenlas. Y vamos a estar ahí preparando el playlist para el eclipse de este lunes. Sí, para Se tener viene, se una viene. buena playlist y no andar poniendo el himno, que arruinemos O todo. sea, no, es que la gente ahora, toda supuesto. esa gente que Por cantó el supuesto. himno lo tiene que cantar al revés, porque si no esta cuestión no se va a revertir. O sea, tienen que ver Verónica, ustedes ahí pueden ver lo que pasa Para cerrar por el hacer portal. tontera del eclipse. Ay, ay. Bueno, chicas, para terminar este entretenido podcast, vamos a irnos con un mensaje muy segurito y vamos a dar una repasada a a los métodos para vivir un eclipse seguro, ya sea ocular, ¿no es cierto?, para nuestra vista, y también porque no se olviden que estamos en una pandemia, así que vamos a hablar de esas cosillas para terminar este podcast. Y Karina, ¿tú nos puedes contar cuáles son los métodos seguros para ver este eclipse solar del 14 de diciembre? Ya. Bueno, los métodos directos para observar este eclipse son los lentes o visores. Recuerden que tienen que ser lentes certificados. Yo sé que la Javi se sabe el ISO. ¿Cuál es el ISO? Sí, ISO 12312-2 del año 2015. Ya. Busquen sus lentes certificados, que tampoco, si los tienen de antes, que no estén dañados, que no tengan rasguños, no tengan nada, que no estén arrugados, para que cuiden sus ojitos. Los vidrios de soldador sirven del 12 o del 14 hacia arriba. Ojo que, bueno, el 14 es el más recomendado. En el peor de los casos pueden comprar 12, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que los vidrios de soldador no son acumulativos, así que si compran 2 de 6, no hacen un 12. Así que no hagan eso, tiene que ser el número, tiene que ser de 12 hacia arriba, mejor 14. Y otra forma que podemos observar este eclipse es a través de telescopios y binoculares, siempre y cuando tengan el filtro adecuado. Javi, ¿nos cuentas sobre los métodos indirectos para observar este eclipse? Por supuesto, Karina, muchas gracias. Bueno, la verdad es que así como hay métodos directos, ¿cierto? También tenemos métodos indirectos que a grandes rasgos tienen que ver con la idea de proyectar nuestro sol. Antes de decirles cuáles son, les quiero mencionar que son una súper buena opción para la gente que hasta ahora no ha podido comprar lentes y en general se pueden hacer con cosas que ustedes tienen en su hogar y también son súper buena opción para los más pequeños. Ya les voy a contar por qué. Así que bueno, tenemos una cantidad, y diría que gigantísima, de formas para proyectar nuestro sol en una superficie, y esto, la gracia que tiene es que nos permite precisamente no tener que mirar directamente al sol y no poner nuestros ojos en riesgo, sino que miramos una imagen proyectada del sol en otra superficie, y eso ya es totalmente seguro. Una de las maneras como más clásicas son las llamadas cámaras estenopeicas, que es una palabra muy extraña, pero que en el fondo lo que son estas cajas de cartón, ¿cierto? Donde nosotros hacemos dos hoyitos, un hoyito para mirar y un hoyito donde va a pasar el sol. En ese hoyito donde pasa el sol, uno le pega un pedacito de alusafoil, le hace un hoyito con un alfiler, ¿cierto? Y tiene un método de proyección y es muy bacán porque como uno mira adentro de la caja, entonces solamente entra el sol que pasa por el hoyito y no molesta nada más. Tenemos un ambiente que es como súper oscuro y eso hace que la proyección se vea bastante clarita. Es una excelente actividad para hacer con los más chiquititos y chiquititas del hogar, porque pueden hacer ahí su manualidad, su art attack. Y con las cajas más grandes también se puede hacer que uno mete la cabeza dentro de la caja. Y también tenemos otras formas de proyección. Yo he visto de lo más raro así, de todo. La más clásica se hace con telescopios y con binoculares. En el telescopio se le saca el ocular al telescopio, digamos que se proyecta por el lado donde uno normalmente pondría el ojo.
y atrás uno le pone una superficie blanca como para que la imagen se vea mejor. También opcionalmente se recomienda poner un cartoncito para que actúe como una especie de visera, como que bloquee un poco la luz de alrededor del telescopio o del binocular, que la proyección se vea un poquito más clarita. Y en la casa yo estoy segura que toda la gente tiene al menos una manera de proyectar el sol, porque lo pueden hacer. Por ejemplo, el espacio que queda entre las hojas de los árboles. Sobre todo ahora que estamos en verano, menos mal no estamos en otoño ni en invierno, los arbolitos tienen harto follaje, y el espacio que queda entre las hojitas de los árboles permite que se proyecte el eclipse en el suelo. Y de hecho, incluso ustedes pueden tratar de fijarse en eso cuando estén viendo el eclipse, y van a ver que todas las sombras que pasan por las hojitas son como una especie de media luna. Es muy bonito de ver, pueden tomarle fotos, es bien entretenido. Otra cosa que se puede utilizar se encuentra en nuestra cocina, son los coladores. También estas cositas que son como para freír, creo, que también tienen como sus hoyitos. Todos estos implementos que tienen agujeritos pequeños también sirven para proyectar el eclipse. Otra cosa que es súper sencilla es entrecruzar los dedos. Uno puede hacer una especie de malla con nuestros dedos y eso también sirve para proyectar. Y hay cosas bastante más exóticas. Yo el año pasado, durante el eclipse en el norte, llegó alguien con una de estas máscaras que se ocupan para conectar las fibras de los espectroscopios que tienen fibra. Y claro, son unos platos metálicos gigantes con hoyitos, y con uno de esos ahí estaban apenas y proyectaron también el eclipse en su forma parcial. ¿Por qué les decía yo que estos métodos son especialmente convenientes para los más y las más pequeñitas? Porque en general los lentes de eclipse vienen en un tamaño estándar que es para cabeza de adulto. Hay algunas marcas que hacen para cabeza de niño o niña, pero como les van a quedar grandes, pucha, para un niñito o una niñita de 4 años probablemente va a estar incómodo, o va a estar inquieto, va a estar jugando, entonces se le va a salir los lentes, de repente puede que mire el sol y va a estar con los lentes corridos. Entonces, para evitar todo eso, es mucho mejor si los más chiquititos utilizan métodos de proyección. Así también podemos permitir que su vista esté segura. Y no se olviden, lo último que quiero mencionar es que durante la totalidad no necesitan utilizar ningún método de protección, pero solamente durante la totalidad. Y eso aplica tanto para nuestros ojos como para nuestros instrumentos. Si ustedes tratan de sacar una foto con una cámara que tiene un filtro solar puesto en el lente, en la totalidad no van a ver nada. Tienen que sacarle el filtro. Y ustedes también tienen que sacarse los lentes, porque si no, no van a ver la corona, no van a ver nada de lo bacán que pasa durante la totalidad del eclipse. Así que en ese minuto se los pueden sacar, y como les decía, si no encontraron lentes, no se preocupen, porque aquí les dimos una montonera de opciones que pueden utilizar para ver la parcialidad, y para la totalidad no necesitan nada en especial. Y por supuesto, como decía la Caro, estamos en una época de COVID, así que Caro, porfa, recuérdanos cuáles son las precauciones que tenemos que tomar respecto a esta pandemia. Sí. Bueno, todos sabemos que estamos en una pandemia, todo el mundo está en una pandemia, y en Chile tenemos que tener mucho más cuidado porque no tenemos a las personas óptimas a cargo, y hay mucha confusión, y hay un mensaje de, por decirlo suavemente, de vacaciones y que disfrutemos todo. Así que, como científicas, como Star 3, queremos ser quizás hasta majaderas, ¿no es cierto?, para repetirles muchas veces de que si van a un lugar al exterior y van a estar con sus familias, que se cuiden, que usen mascarilla, que mantengan la distancia. Hace muy poco escuché que mantengan una distancia de 1 metro. 1 metro es nada. Si está en un lugar abierto, aléjese lo más posible de otra persona que no conoce. Ojalá 2 metros o más. Lávense las manos seguido, lleven su alcohol gel, por supuesto lleven agua, porque este eclipse solar, ya sea parcial, depende de donde esté, ¿no es cierto?, parcial o total, va a ser cerca del mediodía, donde tenemos el sol casi arriba de nuestras cabezas. O sea, es una hora del día en que los rayos del sol son los más peligrosos, así que tienen que usar protector solar. También hemos repetido muchas veces que solamente compartan sus lentes, o
lo que sea que estén utilizando, el colador, el rallador, la caja, ¿no es cierto?, para observar que no la compartan con nadie, que solamente quede dentro de su familia, ya sea los lentes o todos los otros métodos indirectos que dijeron la chiquilla. Y también recordarles que no anden buscando el mejor lugar para ver el eclipse. El eclipse lo van a poder ver todos, ya sea parcial o totalmente, desde sus casas. Como dije, va a estar casi arriba de sus cabezas. En muy pocos lugares creo que va a ser posible que un edificio o algo les tape. Tendrían que estar en un lugar muy denso en edificios para que no vean el eclipse. Así que desde sus patios, sus balcones lo van a poder ver y no es necesario que salgan y que viajen o que vayan a otra región para ver el eclipse. Así que en verdad el único invitado no deseado van a ser las nubes y la lluvia quizás, así que esperemos que para el próximo lunes mejore el pronóstico, pero como sabemos este eclipse va a suceder en el sur de nuestro país, donde básicamente diciembre, enero son meses que hay muchas nubes y así nomás el tiempo en nuestro país, así que nada que hacer. Bueno, queridos Star Tresites, esperamos que les haya gustado este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @star_3, en Facebook y YouTube como Star3 y en Instagram somos @star3pics. Nuestra web es www.star3.net. Y no se olviden de compartir nuestro podcast y dejarnos comentarios en YouTube. Los leeremos. También queremos recordarles que estamos colaborando con el Servicio Nacional de Turismo de la región de Los Ríos, el Cernatur, en torno a este eclipse del 14 de diciembre, así que dejamos a todos y todas invitados a seguir las redes sociales de Cernatur. En Twitter los pueden encontrar como @descubrelosríos y en Instagram como @cernaturdescubrelosríos para que estén al tanto de todas las novedades y también para que puedan compartir las 4 cápsulas que hemos preparado para todos ustedes, peques y no tan peques, aficionados, aficionadas a los eclipses, público general también, y un súper concurso para quienes habitan en la región de Los Ríos y que tiene relación con la flora y la fauna. Por último, queremos recordarles que creamos una nueva comunidad en Patreon, donde pueden ayudarnos a seguir con esta iniciativa. Tendrán contacto directo con nosotras y pueden recibir múltiples beneficios de Patreon Star Tresitas. Ahora sí, nos escuchamos en un próximo capítulo. ¡Chao! Chao, chao. ¡Chao!